No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. A la dictadura de las ratas solo subsiste otra rata. Leo, Luisa Mañez, bienvenida a La Hora Extra. Buenos días, gracias. Encantados de saludarte. Luisa nació en Valencia en 1979, aunque reside en Castellón, y la escuchamos desde esta emisora gracias a la asistencia técnica de Álvaro Jiménez en Radio Castellón y de José María Sendra en Radio Madrid. Luisa es técnico superior en salud ambiental de profesión, tengo entendido, filóloga hispánica frustrada de profesión, he leído, y poeta. Luisa, ¿qué te gustaría ser de mayor o a qué te gustaría dedicarte plenamente? A la escritura, pero me temo que eso es una utopía en este país. Sí. Claro, después de unos cuantos poemas, debutas en la novela con Escicha, editada por Talentura. ¿Te ha costado dar este paso de la poesía a la novela y cómo has conseguido que te publiquen al final? Más que costarme dar el paso fue encontrar de lo que quería hablar, de lo que creía que era necesario hablar. Y luego la siguiente dificultad fue encontrar una voz. Eso me costó muchísimo, unos 12 años. ¿Y hasta dar con Talentura? Tocar muchas puertas, muchos silencios, hasta que conocí a Mariano y me dio esta oportunidad que le agradezco tanto. Es un gaje del oficio de poeta el escribir una novela tan breve, tan buena, te lo he dicho mucho, pero también tan corta porque no llega a las 150, 140 páginas. Ideal, por otra parte, para los que hoy dicen que no leen por falta de tiempo. A ver, es que creo que es tan intensa esta narrativa que si se extendía más podría provocar agotamiento al lector. Y yo como autora no podía más tampoco, ¿eh? Es que tu obra está muy impregnada de cierto romanticismo y también me atrevería a decir que de cierta oscuridad. ¿Quiénes o qué obras te han hecho la escritora que eres hoy? Sobre todo me configuraron Juan Rulfo y Agatha Christoph, con el gran cuaderno, la trilogía Klaus y Lucas, y el Llano en llamas, Pedro Páramo. Por supuesto también me ha enriquecido la poesía de Miguel Sánchez Robles. Lorca, siempre creo que se tiene que volver a Lorca. Y todos ellos configuraron una estructura, una voz, y encontré en esta historia un canal. ¿Por qué tanta Escicha, Dios mío, tan mal me quieres, Leo? Escicha es una deformación del lenguaje, una deturpación dialectal, una forma de pronunciar desdicha en una zona o algunas zonas de la Sierra del Segura. ¿Cómo diste con este término? ¿Cómo lo descubriste? ¿De dónde nace esta historia? El término Escicha yo nunca lo había escuchado, de hecho me fascinó que no existiera en internet. Y es una palabra que únicamente utilizan los lugareños más ancianos de la Sierra del Segura. De modo que había muchas dudas sobre este título, pero consideré que debía conservarlo para hacer un poco de justicia, dar honor a estas personas que cuando fallezcan también morirá una palabra. El origen de Escicha pues, es muy particular porque la primera vez que lo escuché fue brutal para mí. Es una palabra que cuando la pronuncian no es una pronunciación habitual. Y dicen, ¡cuánta Escicha! Y perfectamente te imaginas el aire como parte del diafragma y sube y araña toda la laringe hasta que sale por la boca. Tiene mucha carga emocional para ellos. El primero de los capítulos se titula Severo y en él Severo advierte desde el principio: los pobres no deberíamos haber nacido, aseguraba mi madre. Ella conoció la repugnancia que puede provocar la vida. Mi madre sabía lo que decía y tenía razón. Su sentencia, con los años, pesó sobre mí como una condena de la que fue imposible liberarme, una condena que ha marcado mi carácter y mi destino. La miseria se hereda, dice más adelante. ¿Es, Luisa, el hombre la suma de todas sus desgracias, como afirma William Faulkner? ¿Y de qué herencias estamos hablando? ¿Son genéticas, son de clase, son las dos? Sobre todo genéticas. En esta novela no pretendía hablar de las miserias que hay entre las diferencias de clases. Y la genética incluso es más grave todavía que la social, porque
la heredamos de los padres y la transmitimos a nuestros hijos. Es esa maldad, esa crueldad innata que tenemos en el ser humano. Y la frase, la miseria se hereda, sería la tesis de la novela. Y ya en la primera página se la ofrezco al lector. Severo no quiere ser un reptil, un lagarto como su padre, aunque acaba devorado por ellos. El padre era un hombre bruto, ignorante, cruel, violento. ¿Podemos compadecernos de Severo porque ha heredado esa maldad? Hay personas que me han dicho que sí, que lo han compadecido. Yo como autora no. Yo como autora no, porque tenía que legitimar a los personajes para vengarse de él. Pero me llamó la atención eso, de algunos lectores que decían, oye, al final he sentido pena por este personaje, ¿no? Que es el fruto, el resultado de una mala praxis, de una mala experiencia vital. ¿Dónde reside la ternura en esta novela, ese valor tan reivindicado hoy en una historia que está muy atravesada por la ira y por la rabia? Reside en la mujer, en la feminidad. En esta novela he querido destacar esa mujer salvaje que está ahora mismo, bueno, desde hace siglos, si no milenios, supeditada al peso de la cultura. Y esos instintos que, pese a todo, siempre afloran. En el varón afloran de otro modo. La mujer, creo que por su fisiología, es diferente. No digo que sea ni mejor ni peor, es diferente. Y la manera que tiene de enfrentarse al mundo, pese a las penalidades, también es diferente. Es más una caricia, aunque también es cruel cuando hay que serlo. Es un animal más. El gentío ladra y la jauría habla. Condenado, Severo. Estás condenado, dicen los perros. ¿Estamos condenados todos al fatalismo? ¿Dónde reside la esperanza o el libre albedrío en esta historia en la que entramos ahora? A ver, yo soy de un pensamiento bastante pesimista, aunque no fatalista. Entonces, a medida que me voy haciendo más mayor, es cierto que albergo menos esperanzas. ¿Y eso qué supone? Que vivimos en un mundo de ficciones. La justicia humana es una ficción, la justicia divina es otra ficción, la esperanza es otra ficción. Y en este relato de sombras, que tanto recuerda a Platón, pues uno intenta subsistir como puede y con sus verdades. Dices que las mujeres están supeditadas al peso de la cultura también. ¿Qué representa la maternidad en esta historia? ¿Es también otra condena más para las mujeres? A ver, hoy en día la maternidad es una rebelión. Nunca he juzgado a una mujer que no quiera ser madre, por supuesto que no. Pero en un mundo en el que es tan complejo ejercer la maternidad con un acompañamiento, es una rebelión al sistema. Y por eso creo que es el instinto más primario y el que más necesita ahora mismo de ser rescatado. Decías que tenías que legitimar a los personajes. En cierta manera, Severo me ha recordado también un poco al Augusto de Niebla de Unamuno, porque lo vamos conociendo por el resto de los personajes con los que va hablando a lo largo del libro, con los que se va cruzando. ¿Determinan estos personajes quién es Severo o es más determinante él en el resto de personajes? No, yo diría que la primera opción. Mi intención era precisamente esa, que el lector conociera al personaje principal sin hablar del personaje principal, a través de la mirada del otro. Y creo que enriquecía muchísimo así la narración, más que nada porque tampoco me gustan mucho las descripciones. No sé si me dejo algo. Severo malvive en un cortijo de un pueblo con la gran protagonista de Escicha, Graciana, que nació, leo, con un clítoris como una caracola cónica de la que asomó el cuerpo gelatinoso de un caracol que se desenroscó y se dilató como si una boca le insuflara la vida en este preciso instante. Un pequeño pene, rojo como la arcilla y erecto, se irguió, miraba desafiante a la partera. Las mujeres con cuerpos no normativos son doblemente discriminadas. ¿Quién es Graciana en un momento en el que no había palabras quizá para nombrar algunas cosas, solo desconocimiento, ignorancia y por tanto miedo? Bien, esta idea nace de hace años, cuando estaba viendo un documento TV o una noche temática que trataban justamente este tema, la intersexualidad, que supone un porcentaje mundial diminuto. Pero me llamó la atención, por ejemplo,
que muchos intersexuales nunca van a saber que lo son. O sea, a no ser que haya una prueba diagnóstica y entonces, por ejemplo, a un varón se le detectan que hay unos ovarios. Y la segunda parte de este documental trataba las aberraciones que se hicieron en los años 60 y 70 con estas personas que nacían con ambos sexos. Entonces lo común era dar prioridad al sexo femenino porque era más fácil amputar el sexo masculino. ¿Y eso qué consecuencias traía? Que estas personas, cuando se desarrollaban y eran adultas, no sabían quiénes eran, porque no se les había permitido desarrollarse y elegir. Entonces me pareció un buen matiz para este personaje, que para mí reunía todas las gracias, de ahí el nombre. Y ella misma amputa ese miembro. Ahí empieza su declive. Las personas intersexuales siguen muy invisibilizadas. Hemos visto hace un par de años una obra de teatro gallega, Run Baby Run, sobre esta temática. Se ha estrenado también recientemente Mi querida señorita, con guión de Alana Portero. Con todo lo que se lee en este país, Luisa, hace falta más literatura. Echamos en falta más cuerpos no normativos en la literatura y en todo tipo de géneros literarios para que no se considere algo de nicho. Exacto. Necesitamos escapar ya de una vez de la doble moral. Creo que es imposible hacerlo. Ya tengo una edad que me permite tener esa seguridad. Pero hay que intentarlo. ¿Cómo? Dando voz a colectivos que, por pequeños que sean, están ahí. Hay que darles visibilidad, hay que darlos a conocer y ayudarlos, evidentemente. ¿Y cómo cómo ves al feminismo en torno a este género? O sea, está este tema de personas intersexuales o personas transexuales, esa prohibición reciente del Comité Olímpico de que participen en Juegos Olímpicos, un asunto que viene dividiendo al feminismo en los últimos años. A ver, es que es complejo, ¿eh? Y a veces se teme hablar políticamente incorrecto. Yo hay cosas con las que sí que me identifico con el movimiento feminista y otras que no. Entonces, con el ejemplo que me pones del Comité Olímpico, pues al margen de ideologías, hablo por sentido común, mi sentido común, que no tiene que ser algo generalizado. Creo que en un juego tiene que haber una paridad de fuerzas, un equilibrio físico que no conceda ventaja a otro. ¿Eso es discriminación? Uf, en parte sí, pero, ¿sabes? Es que todo lleva un ritmo. Todo debe llevar un ritmo. No se puede conseguir todo de golpe. Se debe luchar, se debe, sobre todo, educar a las mentes que ahora son pequeñitas, para tener nuevas perspectivas, no para imponerlas. ¿Es la violencia sexual la peor de todas las que sufre Graciana? ¿Y dónde está la justicia para ella? Yo creo que más que la violencia sexual, a Graciana lo que realmente le hace daño es la no comprensión, no sentirse acompañada. Todos los personajes de esta novela nacen heridos y mueren como tal. Disculpa, la segunda parte de la pregunta. Sí, ¿dónde está la justicia para ella? Vale. Hace años leí el árbol de la ciencia de Pío Baroja y el personaje de Andrés Hurtado llega a una conclusión que a mí me provocó un colapso mental. Y es que dice que la justicia humana es un concepto, es una ficción, porque no hay nada en la naturaleza que nos permita deducir que exista. Es decir, lo que no existe en la naturaleza en realidad no existe. Y yo pensé, a ver, si hemos levantado una sociedad que gira en torno a un concepto que es una ficción, si yo desnudo a un personaje de la ficción humana, que es de la justicia, si lo desnudo de la justicia divina, que es otra ficción, ¿qué me queda? Y salió un animal, con los instintos más primitivos. Por eso hay lagartos, hay ratas, hay hormigas, hay moscas, porque el ser humano es un animal más en ese ecosistema. Y es imposible, como leemos al final, dominar el instinto, esa crueldad innata. Eso es, imposible.
Graciana, además, es que nace y se cría en una realidad que ya de por sí es muy dura, es un entorno bruto y brutal, violento, hostil, muy masculino, de tradiciones, en el que hay que sobrevivir, lo decías, entre tanta miseria. ¿En qué tiempo está ambientada la novela? ¿Podría ser el presente o podemos trazar paralelismos con el presente? A ver, muchos lectores la han ubicado en una acción de posguerra. Mira, yo no pensé en nada de eso. ¿Ah, no? No. Yo pensaba claro, en un tiempo pretérito, pero no te puedo decir, 1920, 1910, no lo sé. No era un factor para mí que me condicionara en la escritura. Hablas de sangre, de semen, de vísceras, de sudor. Recoges en la novela Sin pudor un montón de fluidos con los que nos relacionamos a diario o casi a diario. Nos recordaba y nos recuerda siempre Carla Niman, una escritora que ha abordado mucho esto de los fluidos. Hay que normalizarlos, forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Lo tuyo también es una normalización de todo esto o una provocación a través de los sentidos para el lector? Más que provocación, a mí me gustaría llamarlo estimulación. Yo pretendía que toda la novela fuera un ser orgánico, una unidad que respirase. Y cuando tú mencionas sustantivos, los cuales tienes una memoria olfativa, tacto, sabor, la mente del lector va sola. Y me interesaba muchísimo no cerrar imágenes, sino que el lector cooperase conmigo y que las terminara de forjar él. Y por lo que escucho, parece ser que funciona. En un momento de ignorancia y de oscurantismo florecen también las supersticiones. Hablas de brujas, de hechiceras o de meigas, de nuevo un concepto para señalar históricamente a la mujer que aporta toda esta magia telúrica, fantasía onírica, supersticiones en la realidad en la que se mueve Graciana y cómo afecta también a tu prosa. ¿Podemos hablar de realismo mágico? Para mí no. Para mí no. Si acaso podríamos decir que roza lo real maravilloso, porque lo que yo he conocido en la Sierra del Segura era extraño para mí, pero no era anormal, no era mágico allí. Entonces, tal vez lo que llamamos realismo mágico es que el espectador no comprende lo que está viendo y lo ve anormal. Es lo que me sucedió cuando fui por allí, en aquel pueblo por primera vez, que hubo un choque frontal de mentalidades, de culturas. Yo no comprendía lo que estaba viendo. Y eso te estoy hablando de 2011, 2010. Era como, sin juzgar, observar, escuchar, aprender que había otras sensibilidades, otras percepciones de la realidad, que se escapaban completamente de mi raciocinio. Creo que se llama eso realismo mágico. Pero cuántas cosas de las que cuento en la novela son ciertas. Lo que pasa es que las ficcionas, las maquillas. Pero sí, no es algo impostado. Es una realidad que transcurre sola y de un modo muy natural. Para describir esta naturaleza salvaje, también para describir, no sé, sobre remedios o curanderas, ¿cuánto de tus conocimientos ambientales has puesto ahí? Ninguno. Ninguno. El capítulo que diría que tiene más elementos fantásticos es María la Meiga. Y ese capítulo lo escribí como cuando le contaba cuentos a mi hija de pequeñita. Que me decía, mamá, cuéntame un cuento que aparezcan estos 5 elementos. Y ella me decía. Entonces, en base a esos 5 elementos, yo tenía que inventarme una historia. Y para escribir este episodio, hice lo mismo. Me imaginé esos elementos y dije, compónla. En todos los cuentos había un lobo. Leemos precisamente en ese capítulo de María la Meiga. ¿Quién es el lobo en este cuento? Y ya que le leías cuentos a tu hija de pequeña, ¿has desmontado tú también ese concepto de el lobo como el malvado siempre del cuento? A ver, el lobo de esta historia son todos. Son todos. Unos más que otros. Y si he desmontado la historia del lobo a mi hija, pues
Hubo una vez que le conté Caperucita Roja, pero desde el punto de vista del lobo. No me acuerdo muy bien cómo fue la movidita, pero salió bien. Te quiero preguntar también por el agua vieja, así llamaban al cortijo, perdido en una aldea de La Mancha, y también por esa aldea en la que viven y de la que se fueron hasta los perros. Leo, aquí solo hay escombros, casas enterradas bajo sus estructuras por una implosión que nadie escuchó. Sí, aquí solo vivimos los escombros y 5 viejos que aún respiramos. Yo espero a la muerte para que me dé el descanso que tanto necesito, dice Severo. ¿Existe el agua vieja o dónde está inspirado este espacio? El agua vieja existe, es un cortijo que está en ruinas, en un valle, es una preciosidad. En su época tuvo que ser un cortijo de muchísimo esplendor. Pero ahora mismo pues nadie lo cuida, nadie lo habita, nadie lo ama y se ha muerto. También te quiero preguntar cómo condiciona el territorio hostil o yermo a la identidad de los que en él se crían. Curiosamente, la naturaleza en la Sierra de Segura no es tan hostil. No es ese paisaje manchego, amarillento, árido, no. Allí hay muchísima agua, hay muchísimo monte, encinas. Es un paisaje muy rico. Pero ahí está la naturaleza despiadada, que pese a su riqueza, no alimenta a sus habitantes. Y es un elemento más de la crueldad. Nos decía el poeta y escritor Pablo Macías Partida cuando nos presentaba Zumbío, una obra ambientada en la guerra y posguerra, como la tuya, según muchos lectores, nos decía que las moscas son las primeras en tocar los muertos y que adquieren las primeras un compromiso con ellos. La parca, la muerte, está muy presente en Escicha, también a las moscas le dedicas un capítulo. ¿Cuál es la relación con la muerte en esta historia? Es uno de los ejes fundamentales de la novela. ¿Cómo nació? Yo tenía por aquel entonces una fijación, una obsesión. Y era que me preguntaba por qué la mayoría de personas mueren con los ojos abiertos. Y vamos, doy por hecho que habrá alguna razón que yo desconozco. La cuestión es que estando de vacaciones en la aldea, la noche anterior había muerto un aldeano. Y 2 vecinas al día siguiente fueron a dar el pésame a la viuda. Y cuando subían por la callecita les escuché la conversación que tenían. Y una de ellas decía: le han puesto un pañuelo en la cara. Y la otra comienza a reír, pero no era una risa frívola, era una risa natural. Y dice: esos que se han muerto con los ojos abiertos. Claro, con toda la paranoia que yo llevaba en mi cabeza y escuchar aquello, dije: esto es un chispazo, arrancó el motor. Y comprendí, en ese momento comprendí, que uno de los problemas que justamente tenemos en Occidente, que es dar la espalda a un miembro tan particular y esencial en la comunidad como es la muerte, debemos darle un lugar, naturalizar su espacio. Y esas personas en la aldea lo saben hacer. Y yo no sabía. Por lo tanto, aprendí. Sí, esto es algo que han compartido algunos escritores recientemente, por ejemplo, Azahara Palomeque, cómo hemos desnaturalizado la muerte, cómo ya no hacemos esos rituales, esos velatorios, en fin. ¿Por qué? ¿Por qué hoy parece que nos da miedo morir y damos la espalda a la muerte? ¿Por qué también parece que tenemos que proteger a los niños de la muerte, como si fuéramos inmortales, ¿no? Pues mira, creo que se podría hacer extrapolarlo a la cita de Faulkner, cuando dice que el hombre es la suma de sus desgracias. Medité mucho sobre esta cita. Hoy en día somos la suma de nuestros éxitos, y no es verdad. Somos la suma de nuestras heridas. Eso es lo que te configura en el trayecto en el que vives. Y cuando crees que la desgracia se rige por alguna regla, ley, que no se rige por nada, de nuevo no hay justicia, te das cuenta que el tiempo ya te ha cogido. La memoria también aparece mencionada varias veces a lo largo de las páginas. La memoria, siendo tan necesaria,
¿También puede ser una desgracia? Me recuerda a este concepto de Nietzsche, la necesidad de olvidar. Es necesario olvidar o creer que olvidas. El libro está estructurado en 3 partes: los ojos abiertos, la boca cerrada y abajo. ¿Cómo cambia la prosa a lo largo de las 3 partes? ¿Por qué esa estructura? Bien, en principio la estructura iba a ser diferente, pero mi aprendizaje en la escritura ha sido mientras lo hacía. Y me sorprendió muchísimo que a medida que yo formaba, estructuraba a los personajes, ellos cobraban autonomía y yo perdía capacidad de definir la trama. Entonces, la primera parte fue relativamente sencilla escribirla porque tenía muy claro el estilo. Yo quería oraciones breves, sintagmas muy precisos, que bombardeasen al lector, que le hicieran daño. La segunda parte tenemos un estilo narrativo donde hay más subordinadas, es el soliloquio de una anciana, donde hay muchísimo lirismo, pese al dolor. Y la tercera parte fue para mí una locura ya, porque traté un tema que a mí en principio las ratas no me dan asco. Entonces dije, pues voy a personificarlas con ciertos tabús sociales. Y cuando lo hice sí que comencé a sentir asco. Y dije, buena señal, porque así puedo transmitirlo. La tercera parte está desnuda de lirismo y ya le digo, lector, sal como puedas de aquí. ¿Qué nos dice esa imagen de la cubierta, que es preciosa y también inquietante? Francis hizo un trabajo magnífico. ¿De quién es? Francis Pollatos. Ajá. Esta portada representa los 3 personajes claves de la novela. La higuera Sadán, donde es enterrado, que ahí es donde los 2 personajes realmente se rompen. Esa vagina es Graciana y la cola de la rata Severo. Te quería preguntar por los agradecimientos. En primer lugar, Marcelina y Manuel. ¿Quiénes son estas voces que resuenan en estas páginas? Marcelina y Manuel son mis suegros. Son nonagenarios que me han enseñado muchísimo sin ellos saberlo. De hecho, la primera frase con la que se abre la novela, los pobres no deberíamos haber nacido, esa frase la dijo mi suegra una tarde, recordando cosas de la infancia. Me impactó tanto, porque esa sentencia es pesada, es dolorosa ya escucharla, que dije, con esta frase abro la novela. Muy poderosa. ¿Qué importancia ha tenido Alicia González Galán, correctora de estilo y la que firma la nana final? Alicia es una amiga hermana. Entonces yo le hablé del proyecto, le dije que si quería hacerme la corrección de estilo, es una filóloga estupenda. Y me dijo, sí, claro, encantada. Hizo la corrección, miró muchísimo la estructura, se trabajó muchísimos meses en esta novela, pese a lo breve que es. Y bueno, pues yo quería acabar la novela con el sumum de la feminidad, que es cantar una nana. Y pensé, le comunica a Alicia, oye Ali, yo ya soy mamá. Yo sé que tú quieres serlo en un futuro. ¿Te apetece componer una nana? Y así cerramos la novela. Wow. Y la compuso. Y por eso pongo esa frasecita, ¿no? Cuando Alicia terminó de cantar esta nana, esta novela se dio por acabada. Y se lo agradeces a los que han leído este manuscrito y después te han abrazado. ¿Necesitabas abrazos por la gesta literaria, podríamos decir, pese a lo breve que es, o por el fondo de lo escrito? A ver, muchas veces he escuchado o leído que escribir, ser escritor, es una profesión o una afición, no sé cómo llamarla, cada uno que elija la palabra que quiera, en el que estás en soledad. En mi caso, yo tenía muchos problemas de autoestima en el aspecto de decir, ¿pero esto vale? ¿Lo que estoy escribiendo vale? Wow. Yo no lo sabía. Entonces, gracias a las redes sociales, pues estableces contactos, amistades con ciertos escritores, que te llevas bien, estableces un vínculo, y les pedí el favor de que me leyeran. O sea, es que no es fácil encontrar a alguien que te regale su tiempo. Entonces creo que hay que agradecerlo. Y me dijeron, Luisa, claro que vale. Sigue.
Por eso digo que me abrazaron. Y ese síndrome de la impostora, me atrevería a decir, después de tan buena acogida como está teniendo, finalista además a algún premio, ¿se te va a quitar con las próximas publicaciones? Mira, hay algo que admiro muchísimo de cualquier ser humano, y es la humildad. Y esa será mi bandera. No levantar los pies del suelo, trabajar todo lo que pueda, intentar escribir espejos donde los lectores puedan reflejarse, que creo que es lo más importante del arte, hallar reflejos, reconocerse, autoexplorarse, y lo demás es ego. Tenía razón, madre, habría sido mejor no nacer. Luisa Máñez, los pobres no deberíamos haber nacido. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.